UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Alguien dejó escrito en el Antiguo Testamento que las naves del rey Salomón volvían de Tarsis cargadas de oro, allá por el siglo X a.C. La mayoría de historiadores tiene claro que la cita bíblica del Libro de los Reyes se refería a Tarteso, la civilización que atrajo hasta las columnas de Hércules los primeros barcos semitas. La opulencia mineral tartésica no solo llamó la atención de otros cronistas de la antigüedad, como Heródoto, Hecateo de Mileto o Abieno, sino que durante siglos ha abducido a eruditos que soñaban con localizar sus ruinas. Han pasado siglos, incluso milenios, y Tarteso no ha logrado aún traspasar con solvencia el umbral del mito. Pero desde mediados del siglo XX, los hallazgos arqueológicos han ido dejando atrás la especulación literaria y las conjeturas filológicas. ¿Y quién mejor que nuestra invitada de hoy, la doctora Esther Rodríguez, para actualizar una cultura, la tartésica, tan controvertida como fascinante? Bienvenida, Esther. Muchas gracias. La primera pregunta es obligada, Esther. ¿Qué es para ti Tarteso? ¿Un imperio, una capital, un territorio, una alucinación oral de las fuentes? ¿Qué es para ti Tarteso? Bueno, quizá definir Tarteso con claridad, o sea, utilizar unas palabras para quedar muy claro que es Tarteso es bastante complicado, porque desde el inicio de las investigaciones, sobre todo a partir de los trabajos que realizó Schulten a principios del siglo XX, Tarteso se ha convertido en un problema filológico, en un problema arqueológico y literario también, por qué no decirlo, ya que, bueno, pues todo se inicia desde las primeras interpretaciones de la fuente, luego se incluye la arqueología y ahora hemos llegado a un punto en el que incluso Tarteso forma parte un poco del mito. Entonces, bueno, en realidad, en función del investigador al que le preguntaras, probablemente te daría una respuesta completamente distinta. Pero si yo tengo que definir Tarteso de alguna manera, diría que para mí Tarteso es el resultado de la hibridación o de la unión de los elementos fenicios que llegan a la península ibérica con las colonizaciones, la fundación de las colonias fenicias, y el elemento que vive en la península ibérica, es decir, lo que nosotros denominamos la población local o indígena. Esa unión o la adaptación de esos elementos orientales a la población local sería la que daría como resultado Tarteso, que ni mucho menos es un elemento, una civilización homogénea que se desarrolle en todo su territorio igual, sino que yo creo, y parece que la arqueología empieza a apuntar en ese sentido, comienza a haber regionalismos, por decirlo de alguna manera, o para que nos puedan entender, en el que cada territorio tiene una serie de particularidades propias dentro de ese Tarteso, que son las que le dan personalidad o las que lo diferencian del resto de su territorio vecino. Esther, está claro que en Tarteso, y tú lo acabas de enunciar en tu respuesta, convergen dos realidades: la realidad literaria y filológica que nos presentan a Tartesos, gracias a los cronistas y a los escritores, como el más elegante de los mercados, se llegó a decir, como la ciudad de oro y plata. Pero todos estos testimonios, que han sido los que han basado las búsquedas de historiadores, de eruditos y de estudiosos a lo largo de los siglos, siempre les ha faltado esa conexión, ese abrazo entre los textos, entre los testimonios y el registro arqueológico. Podemos decir que en 1958, con el hallazgo casual del tesoro del Carambolo en la localidad sevillana de Camas, se produce por fin ese elevar a certeza arqueológica lo que había sido una mera conjetura. Pero curiosamente, paradójicamente, el mismo yacimiento que ha dado nombre al tesoro de cabecera de lo que sería la cultura tartésica, el tesoro del Carambolo, ha sido el que ha alborotado los foros científicos con un debate, una polémica muy interesante, de la que me gustaría que nos aportaras ahora una visión general y, por supuesto, tu opinión. ¿Qué opinión te merece este debate surgido en torno a la naturaleza o tartésica o fenicia del santuario del Cerro del Carambolo? Bien, es cierto que fue el Carambolo el que materializó Tarteso. Fueron las excavaciones del Carambolo. De hecho, bueno, el propio Carriazo, cuando apareció el tesoro y inició las primeras excavaciones en el Cerro del Carambolo, lo dijo, ¿no? Aquí tenemos por fin algo de Tarteso. Quizá un poco imbuido porque Tarteso era una cultura completamente desconocida, que simplemente aparecía citada en la fuente. De ahí que ahora sea un problema literario y arqueológico, porque digamos que se forzó esa unión entre la literatura y la arqueología. Y claro, entró en el error en el que, una vez que el Carambolo se ha reinterpretado, se ha visto que no es un fondo de cabaña tartésico, que fue una idea que ya los profesores José Luis Escacena y María Belén defendieron
tras las excavaciones, bueno, años después de las excavaciones de los años 90, las reexcavaciones que se han llevado a cabo entre el 2002 y el 2005 han sacado a la luz un santuario fenicio que tiene varias fases constructivas, lo que nos permite matizar que posiblemente el primer santuario sea fenicio. De hecho, la planta simple rectangular que este santuario presenta es muy similar al que las fuentes narran sobre cómo era el santuario de Melcar en Gadir. Pero ese santuario se va complejizando con el paso del tiempo, se va ampliando y digamos que son sus fases posteriores las que podríamos denominar como tartésicas, o las que yo al menos desde mi punto de vista denomino como tartésicas, porque ya no formarían parte única y exclusivamente de la fundación del asentamiento fenicio, sino que ya en ellas se empieza a vislumbrar el elemento indígena que ocuparía ese territorio. Luego, en cierto modo, las excavaciones del Carambolo vienen un poco a demostrar o sirven un poco de apoyo a la definición previa que he dado, ¿no? Tartesos como una unión entre un elemento oriental que, ojo, no tiene que ser exclusivamente fenicio. O sea, debemos recordar que con las poblaciones siempre se ha dicho que las colonizaciones eran exclusivamente fenicias, pero hoy en día se sabe que igualmente viajaban sardos, griegos. Solo hay que ver los últimos hallazgos de Huelva para darse cuenta de un material sardo y griego muy destacable, ¿no?, entre el material fenicio. Y digamos que no entenderíamos tarteso si ese elemento fenicio no formara parte de la explicación. Y quizás el Carambolo sea un buen ejemplo para poder explicarlo. Sí, sin duda, uno de los yacimientos bandera o estandarte de la cultura tartésica. Cambiando de tema, tradicionalmente el radio de acción tartésico ha estado vinculado a 3 provincias, a la de Huelva, a la de Cádiz y a la de Sevilla. Sin embargo, a partir de los años 70, con las intervenciones y las excavaciones, tanto en Cancho Roano como en Medellín, digamos que Extremadura se ha revelado como ese nuevo territorio donde la presencia tartésica era más que evidente a la luz de los hallazgos. ¿Cómo explicarías tú ese encaje cultural y cronológico de Extremadura en lo que es un territorio asociado tradicionalmente al sur de Andalucía? Bueno, Extremadura, desde que se iniciaron los trabajos sobre arqueología tartésica, siempre ha quedado relegada a la posición de periferia de Tarteso, es decir, a la que recibe un poco los influjos, pero que no entra dentro de su territorio. Como tú has dicho, Sevilla, Cádiz y Huelva siempre ha sido reconocido o considerado como el núcleo de Tarteso, que lógicamente es donde, digamos, esa cultura tiene mayor peso. Pero sí es cierto que en el momento en el que se produce la crisis del siglo VI, lo que entre los investigadores denominamos como la crisis de Tarteso, esa población que ocupa estas provincias comienza a moverse, a movilizarse, y los territorios que empiezan a ocupar son los que hoy en día se enmarcan dentro del Valle Medio del Guadiana, que es el tramo del Guadiana que ocupa la provincia o que pasa por la provincia de Badajoz. Muchos investigadores critican el hecho o no aceptan el hecho de trasladar ese término tartésico a las tierras del interior, pero lo cierto es que o al menos yo lo reflexiono, lo racionalizo de esa manera, ¿no? Si la gente que ocupa el Valle del Guadiana viene del Guadalquivir, y allí les denominamos tartésicos, y la cultura material que estamos documentando en el Valle del Guadiana no difiere prácticamente nada de la del Guadalquivir, las importaciones griegas también se documentan, la orfebrería, el trabajo del bronce, la toréutica, casi todos los elementos, incluso los enterramientos, son muy similares, porque debemos de romper ese uso del término tartésico, que sin embargo se ha sustituido en Extremadura por el de orientalizante, desde mi punto de vista mal sustituido. Esther, vamos a la cultura material. Una de las señas de identidad, de las formas o de las evidencias genuinas de la cultura material tartésica son los famosos altares con forma de piel de toro extendida. Me comentabas fuera de cámara que ya se han localizado varios, aparte del de Cancho Roano y del Cerro del Carambolo, que son, digamos, los primeros que se encontraron. También han sido constatados en Coria del Río, incluso en el Turuñuelo, que ahora nos comentarás más de él. En Lorca hay uno bastante reciente. Explícanos desde el punto de vista funcional e iconográfico, temas relacionados con la liturgia, qué función tenían en un yacimiento tartésico estos famosos altares con forma de piel de toro. Bien, los altares en forma de piel de toro reciben este nombre lógicamente porque cuando se dibujan o cuando uno los observa tienen una forma de un bóvido, de la piel de un bóvido extendida, ¿no? Las extremidades e incluso en algunos casos, incluso la parte del cuello, como por ejemplo en el altar de Coria del Río. Son símbolos que
proceden de Oriente, aunque también es cierto que en Oriente no existen muchos ejemplos conocidos. También quizá un poco esto viene de la mano a que los santuarios en el Mediterráneo oriental no los conocemos igual que los conocemos en el extremo occidente, y han sido siempre interpretados como altares en los que se llevaría a cabo una pequeña ofrenda al dios, porque, bueno, pues como todos sabemos, en esta época no hay representaciones de los dioses. Entonces siempre se ha asemejado la piel de toro a la representación del dios Baal, y bueno, es cierto que el toro siempre ha tenido una extensa relación con la fertilidad, con la fuerza, ¿no?, en todo el Mediterráneo, o sea, desde Grecia, y bueno, pues se instaura también en la península ibérica, aunque aquí es verdad que los elementos, o sea, los altares en forma de piel de toro destacan en época tartésica y luego en época ibérica. Todo el Levante también se llena de este tipo de representaciones, y digamos que podría ser un simbolismo hacia la deidad, porque además de haberlos en forma de, o sea, además de tener una funcionalidad como altares, también hay otros representativos o exclusivamente simbólicos, como por ejemplo el que acabamos de excavar en el Turuñuelo, que no tiene zona de quemado, o sea, no tiene elementos que nos permitan relacionarlos con algún ritual o digamos, la realización de libaciones o algún sacrificio de algún pequeño animal, porque no tiene focus, pero sí representa ese simbolismo hacia la deidad o hacia el dios Baal. Sí, evidentemente tienen mucho que ver aquí las reminiscencias orientales. Esther, abordemos ahora una cuestión terminológica, incluso historiográfica, que tiene que ver con un término, orientalizante. Un término que cuando se utilizó, no sé si en los años 50 o 60, se hizo para cubrir un vacío o para darle sentido a un concepto que era algo equívoco. ¿Cómo, cuándo y por qué se acuña el término orientalizante? Bien, los primeros autores en utilizar este término fueron los arqueólogos Antonio García Bellido y Blanco Freijeiro, que, como tú decías, aplicaron este término con una finalidad artística para cubrir, digamos, un estilo que ellos documentaban en unas piezas arqueológicas, como fueron los braseros y los jarros de bronce que hoy en día denominamos tartésicos, que no podían, digamos, encajar dentro de otros ámbitos del arte. Ese término posteriormente se adaptó de la terminología estilística o artística y adquirió un peso cultural y un peso cronológico, sobre todo en el Guadiana. Al miedo de denominarle tartésico a todo lo que se documenta en las tierras del interior, se le dio el nombre de orientalizante. Sin embargo, no somos muy conscientes a veces del problema que aplicar este término conlleva. Yo siempre utilizo una metáfora de un artículo del profesor Manuel Vendala Galán, en el que él habla de la romanización y lo compara con una crema de verdura con una menestra, con el hecho de mezclar las cosas. Pues con el orientalizante pasa un poco lo mismo. Para que un proceso de orientalización se lleve a cabo debe haber una intencionalidad por parte de la población oriental, que en este caso no se documenta y que en el caso de haberse producido en el Guadiana es ya muy tardío. La colonización fenicia hoy en día se fecha en el siglo IX y la primera presencia tartésica en el Guadiana no se produce hasta el siglo VI, hasta que la gente empieza a movilizarse. Entonces, desde mi punto de vista, equiparar el término orientalizante y el término tartésico es un equívoco, no son sinónimos. Uno tiene un peso cultural o un peso social y el otro, el orientalizante, debe ser utilizado única y exclusivamente para referirse a una tendencia artística en la que existe un pozo o una reminiscencia oriental que adapta a la gente de aquí, o bueno, en el caso del Mediterráneo central, pues en Etruria o la propia Grecia. Esther, retomemos otra vez el protagonismo de Extremadura en todo lo que sería el contexto tartésico. Está claro que Extremadura y que el Guadiana, que sería su eje cultural de referencia, el que puso en contacto a los pueblos de interior con los pueblos de la costa, es una zona de transición y es una zona donde conviven dos tradiciones, la tradición atlántica y la tradición mediterránea. ¿Cómo podrías darle coherencia a este fenómeno de transición entre lo que sería lo atlántico, que viene del bronce final, y lo mediterráneo? Efectivamente, el elemento atlántico que se documenta en el Guadiana viene fundamentalmente del Atlántico. Bien, el mayor ejemplo, por citar algunos, son los tesoros áureos, que son muy similares, pues los torques de Berzocana o de Sagrajas a los que se documentaron en Sintra, ¿no?, que hay varios casos en Portugal. Y luego muchos de los elementos que aparecen representados en las estelas de Guerrero, que sí es cierto que tienen una gran controversia cultural y cronológica porque no tenemos todavía ninguna
ninguna en contexto, pero sí se localizan a lo largo de toda la fachada atlántica. Pero también yo creo que es importante, y es algo que hemos perdido un poco de vista, que en el momento en el que pensamos en esta unión entre el elemento mediterráneo y atlántico, siempre pensamos que todo viene del Guadalquivir, que todo llega de Cádiz, que ya tiene su parte atlántica, y Huelva, y del Mediterráneo por la importancia que la colonización fenicia tiene. Pero siempre nos olvidamos de la importancia que la colonización fenicia tiene en Portugal. Y es que los fenicios también fundaron colonias en Portugal, caso por ejemplo de Lisboa, que cada día las evidencias arqueológicas demuestran más que se trata de una colonia fenicia. Y digamos que ese pozo atlántico y mediterráneo en la fachada de Portugal es donde fluye o donde mejor conecta para luego adentrarse en el territorio extremeño a través del Guadiana y del Tajo, lógicamente, fundamentalmente del Tajo, que es una vía de comunicación excepcional entre ambos territorios. Seguimos en Arqueudima tomándole el pulso a la civilización tartésica a partir del análisis y la evidencia arqueológica. Hablando de análisis y de evidencia, hay una de las cuestiones más debatidas en torno al tema tartésico, como es el ocaso, la desaparición de Tartesos, que viene siendo tratada historiográficamente desde principios de siglo. Es una de las cuestiones que más obsesionó incluso a Schulten y a Bonsor en las primeras décadas del siglo XX. ¿Tienes una opinión formada sobre qué fue lo que motivó la desaparición de Tartesos, Esther? Es muy complicado de determinar porque no existen evidencias arqueológicas. Yo creo que por eso despertó la fascinación de Schulten y Bonsor, ¿no? Porque de repente Tartesos desaparece, o sea, comienza a desvanecerse, si se nota o se documenta en otros territorios, pero es verdad que en su núcleo, en lo que definíamos antes como el núcleo de Tartesos, comienza a desvanecerse. Schulten apuntó a la conquista cartaginesa, quizá con las cronologías que manejamos hoy en día es demasiado precipitado porque parece que Cartago empieza a dominar el territorio peninsular varios años después. Entonces es bastante difícil de encuadrar cronológicamente. Luego están las teorías de la crisis económica, de la caída del comercio de los metales. Y últimamente las dos ideas que más se barajan, una que ha salido recientemente en una tesis doctoral que apunta a una posible epidemia de malaria, solo que demostrar eso, pues para ello necesitaríamos tener muchos cementerios turdetanos y bueno, imagino que sabrás que hasta ahora no se ha documentado ninguna necrópolis turdetana como para poder estudiar ese caso. Pero sí parece que los análisis, sobre todo que han realizado varios equipos de investigación en Doña Ana, empiezan a apuntar a una posible catástrofe natural, a un posible tsunami o alguna catástrofe natural que les hizo movilizarse de ese territorio y que definiría lo que nosotros denominamos como la crisis del siglo VI, la crisis de Tarteso. Esther, vamos a cambiar de tema. Vamos un poco a lo que es la actualidad, ¿no? Sé que tienes entre manos varias primicias arqueológicas. Estás, como quien dice, recién llegada de clausurar las excavaciones del Turuñuelo, en Guareña, en la provincia de Badajoz. Y me gustaría que sobrevolaras un poco todas estas novedades arqueológicas que además no solo vas a comentar aquí, ya han salido publicadas en prensa y pronto será parte de algún artículo científico. ¿Cuáles destacarías como piezas, evidencias o habitaciones más importantes que hasta ahora habéis constatado en el Turuñuelo? Bueno, el yacimiento del Turuñuelo, yo siempre, o al menos siempre que me lo preguntan lo digo, lógicamente destaca por el elenco material que atesora. Bueno, solo la habitación principal, solo hemos excavado una habitación completa, tiene 70 metros cuadrados y solo esa habitación ha dado más de un centenar de platos, una vajilla de platos fabricados en el lugar. Pero lo cierto es que el Turuñuelo, lo más destacado del Turuñuelo es su arquitectura, es su conservación. O sea, el Turuñuelo conserva muros de hasta 3 metros de altura, completamente enlucidos, los suelos cubiertos de pizarra, conservamos, bueno, pues el mobiliario prácticamente intacto, un banco corrido que incluso conserva la decoración. Es decir, que la fosilización que ha tenido el yacimiento nos está permitiendo estudiar todos los distintos ámbitos. Bueno, pues se conservan las maderas, tenemos tejidos, alfombras de esparto, pequeñas bolsitas con semillas, es decir, el estado de conservación en general es bastante excepcional y además yo creo que se va a convertir en un referente y en un ejemplo excepcional para estudiar la cultura tartésica justamente en el interior. A día de hoy únicamente hemos excavado un 6% del total, hay que tener en cuenta, o al menos para que la gente se haga una idea, de que el Turuñuelo es 3 veces lo que es Canchorroano, o sea, el edificio de Canchorroano, o tiene 1 hectárea de extensión solamente el túmulo. Y bueno, esperamos que poco a poco los trabajos arqueológicos comiencen a avanzar y ahora, como tú has dicho, publicaremos los primeros resultados de la excavación de la primera estancia y un primer pasillo, es que no, todavía tenemos poquito. La verdad que es muy, muy poco como para poder aventurar, por ejemplo, una funcionalidad del edificio. Es
que con los datos que tenemos, pues sí, lógicamente hay una gran vinculación con el elemento cultural, porque bueno, pues aparece de un caldero de bronce, varios elementos, un mango parece de un infundíbulum con una piel de toro y 2 palomitas. O sea, hay muchos elementos que lo relacionan con el mundo cultural, pero yo creo que es prematuro todavía establecer una funcionalidad para ese yacimiento. Sí, oyéndote hablar, podríamos dar por hecho que se va a incorporar a esa terna de edificios singulares tartésicos en Extremadura de La Mata, Canchorroano y ahora el Turuñuelo, ¿no? Posiblemente son los 3 más importantes. Otro tema, Esther. Hay quien no ha podido resistirse a la identificación de la Atlántida con Tartesos. Es verdad que se presta a teorías algo delirantes, a darle pie a una imaginación desbordante incluso, y que tiene además detrás, está siempre sostenida por una especie de vertiente comercial y que depende de las audiencias. Hemos visto ya varios intentos de investigadores o pseudoinvestigadores que aseguran haber localizado la Atlántida, unos con imágenes aéreas, otros con prospecciones geofísicas. Tenemos varios ejemplos, el de Colina Girard en el 2001, que asegura que Tartesos está en la isla Espartel, entre Tánger y Cádiz. En el 2004 los famosos avistamientos del Dr. Cune. Y una serie de documentales de History Channel donde digamos que hay un cierto atrevimiento o fantasía en emitir una serie de teorías que desde luego pues no parecen tener mucha acogida en el mundo científico. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta vertiente comercial de la Atlántida y cómo le puede afectar esto a Tartesos? Bueno, yo soy bastante reacia al tema de la Atlántida porque justamente es eso, ¿no? Afecta al estudio de Tartesos. Sin darnos cuenta, somos incapaces de eliminar el mito que gira en torno a esta cultura, que es algo que heredamos de los trabajos de Schulten. El propio Schulten ya apuntó a la posibilidad, ¿no? Una ciudad rica en plata, con un rey Argantonio. Entonces, bueno, digamos que todo se ha retroalimentado un poco hasta el punto de que lo hemos convertido, o sea, lo hemos asimilado con un mito que narra Platón y que en ningún momento pone en relación con Tartesos, pero que sí es cierto que, bueno, quizá como le pasó un poco a Carriazo, ¿no? Hace falta una civilización poco conocida para asimilarlo a algo, y en este caso, pues Tartesos, como siempre ha tenido este halo de leyenda en su entorno, pues es la víctima perfecta para poder identificarlo con la Atlántida. Pero desde mi punto de vista, y sin ser ni mucho menos especialista en filología y sin dominar la fuente antigua, creo que es demasiado atrevido relacionar ambos elementos, porque no existen pruebas arqueológicas que permitan hacerlo, y porque muchas veces nos olvidamos, que eso quizá no lo he matizado bien en la primera pregunta, nos olvidamos de que Tartesos es un término realmente moderno. O sea, es un término que los griegos tienen en las fuentes antiguas con los que identifican a una población, pero es un término que luego los científicos hemos adaptado para entendernos entre nosotros. No es que exista una civilización como cuna de la civilización tartésica, sino que al final es un término que, claro, de alguna manera tenemos que denominar a esa población para poder estudiarla, para poder estudiar su cultura material, igual que estudiamos Roma, igual que estudiamos Grecia, pero no... A lo mejor, mira, Grecia es un ejemplo muy asequible, ¿no? Porque no entendemos a todos los griegos por igual, entendemos a los atenienses, a los espartanos, pues quizás Tartesos en ese sentido funcione un poco igual, pero todo el mundo utiliza el término griego para entenderse, o el de minoico. O sea, son digamos, un poco maneras de facilitar la comunicación en la investigación. Y la asimilación con la Atlántida, yo creo que en ese sentido entorpece esa fluidez, porque pone una pesa más sobre Tartesos que nos dificulta a los investigadores todavía más, sobre todo porque es lo que llama la atención. O sea, muchas veces cuando tú dices que te dedicas a Tartesos, la gente, lo primero por lo que te preguntas es por la Atlántida. Y claro, yo nunca he estudiado la Atlántida, ni me dedico a ello, ni creo que Tartesos tenga ninguna relación con el mito de la Atlántida. Lo que parece claro es que vamos a tener Atlántida para rato, pero lo que sí que espero es que sigamos teniendo estos debates tan interesantes sobre el tema tartésico. De verdad, Esther, muchas gracias por ayudarnos a depurar todas esas fabulaciones que afectan a Tartesos y sobre todo al registro arqueológico, que es a lo que te dedicas tú. De hecho, eres una gran especialista en el tema. Espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en los estudios de UDIMA.
gracias por desplazarte desde Mérida, sé que vienes de viaje recientemente. Saludos a tu maestro, a Sebastián Celestino, y como te digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Esther Rodríguez, gracias a Noel Roura y a Alejandra González en el control, y a todos ustedes les emplazo a la próxima serie de Artubina. Muchas gracias y hasta luego.